y acarrea elementos son de cierta manera un desecho o que nos están aprovechando por parte del organismo como tal, porque pueden estar ahí presentes, pero si no hay receptores, si no hay quien los ocupe, pues seguramente van a estar en circulación, ¿sí? En la circulación y van a llegar al glomérulo y ahí ser filtrado. Eh, Como tal, el glomérulo, su estructura tiene una zona de captación, ¿sí? De filtrado donde llega la sangre, su contacto con todas las células que vayan a ser distribuidas allí y luego ahí permite la entrada de ese líquido y ahí hay un reconocimiento, es una membranita, es un filtro muy fino donde puede de cierta manera en forma normal discriminar, ¿sí? Lo que va a absorber. Pero si hay gran cantidad de cualquier sustancia, no tiene la capacidad para limpiarse como tal, sino de, de, de eliminarlo, vamos, porque allí es la zona de eliminación de sustancias o moléculas que lleguen para poder pasar. El acúmulo es lo que hace que aumente en tamaño y eso puede generarse ya sea por un ejercicio de trabajo, como ocurre en cualquier célula, y se van acumulando, ¿no? Los elementos. Veremos esto más claro con algunos ejemplos de las siguientes fotografías, pero esa sería la, la, la función del riñón, ¿no? La discriminación para poder sacar elementos que puedan ser extraídos a través de la orina o que deben ir en la orina. El sistema inmunológico ahí es la región donde compartiría en esencia los elementos bioquímicos para reaccionar. Es decir, puede llegar a reaccionar ahí en ese momento captando algún antígeno que represente pues una alerta bioquímica de desconocimiento, sí, del sistema inmunológico y por ello hace una respuesta inmunitaria. Hace un llamado a las células para que interpreten si esa sustancia que esté allí presente tiene que ser retirada o atacada, ¿no? Como el sistema inmunológico lo hace, fagocitada, consumida o bloqueada, ¿no? Como lo haría el trabajo del sistema. Si no ocurre esto y hay una gran cantidad, esa gran cantidad es lo que hace que falle de cierta manera esa membrana y pase el contenido hacia el exterior del glomérulo, el interior. Al interior del glomérulo tiene que filtrar, tiene que sacar todo eso y enviarlo hacia los túbulos, ¿sí? Esto puede verse obstruido, ¿sí? Por esa gran cantidad de células o microcélulas que lleguen ahí, o gran cantidad de material, que lo hablaremos cuáles son. Y eso hace que ya sea se acumule el proceso infeccioso allí, o una toxina, ¿sí? Es lo que hace que se acumule y esté presente ahí en esa región. Ahora, ¿cuáles son algunos patógenos que pueden causar este problema, ¿sí? Ya en el glomérulo como tal? Pues en uno de los casos de las proliferaciones o de la colonización, las toxinas por parte de los clostridios, como es el caso que vemos, genera en la corteza, ¿sí? Porque ahí es la zona de filtración, la zona glomerular, eh, pues no pasa para ningún lado, sino lo deja ahí en la misma corteza y comienza a dañar el tejido. La respuesta inmunitaria intenta trabajar sobre la misma corteza, pero a su vez no hay ya una respuesta bioquímica por la interacción que existe, esta colonización de la toxina, y no hay receptores. Por lo tanto, sigue la agresión y sigue la lesión. Y no puede ser reconocido, vamos. Y esto pues hace que comience a generarse una consistencia en el tejido, como lo vemos aquí, como que está gelatinoso, ¿no? Y eso hace precisamente por una toxina. En algunas ocasiones también puede afectarse el riñón cuando hay una deficiencia, ¿sí? En el desarrollo embrionario, hay una deficiencia por parte de la madre y no se va a generar no hay crecimiento, esas conexiones que son esenciales para el crecimiento de todos los órganos. Entre ellos, los más afectados son los riñones.
puede haber como si vemos en la imagen, una evolución bilateral, ¿sí? Y esto es una mala formación, que puede ser una predisposición genética, o puede ser debido a esas deficiencias que le comento más, esa predisposición, pues hace que en alguno de los extremos, ¿sí?, no se ha conectado bien, no se desarrolle bien el uréter, o simplemente no exista, ¿sí? Y eso hace que haya este tipo de irregularidades en el riñón. Más adelante veremos algunos ejemplos de cómo se desarrollan y cómo pueden empatarse también, ¿no? Pueden verse de formas, unas características muy, se adaptan, vamos, y son muy raras. Bueno, también cuando deja de trabajar uno, y eso es lo bueno, el otro toma el lugar de los dos y comienza a crecer, ¿sí? Pero pueden trabajar perfectamente uno solo. Hablando mismo de de esas deformaciones, la displasia como tal es un proceso proinflamatorio que es crónico y puede ser debido ya sea a agentes biológicos, como hablamos, o agentes o inorgánicos, vamos, que pueden ser intoxicaciones o sustancias que pueden ser recibidas, o alimento, que también la transformación del alimento en algunas zonas causa toxicidad, es decir, en el caso de los rumiantes, una cetosis crónica puede generar eh, abscesos en el hígado, y por lo tanto puede generar o mandar émbolos hacia cualquier parte, y entre los órganos blancos pues están los riñones, ¿sí? Pueden ser alojados acá. Las deficiencias, como les decía, o la falta de algunos nutrimentos puede generar este tipo de malformaciones. Su desarrollo no es completo, no comienzan eh, a desarrollarse debidamente, pero aún tiene alguna función, ¿no? Tienen cierta funcionalidad, y eso permite que el animal pueda permanecer de cierto tiempo vivo, pero a la larga puede generar algún problema colateral, como es en el caso, se ven zonas necróticas en el ejemplo, y hemorrágicas, ¿sí? Principalmente hemorragias. Pues eso, en algún lugar de la filtración glomerular, de donde se van los túbulos, es ahí donde se hacen las asas, precisamente ahí donde se encuentran, no se genera este tipo de filtración, se queda allí atrapado y lesionando el tejido. Y eso hace que impida una buena formación. En algunas ocasiones podemos encontrar este tipo de patologías como son los quistes. El quiste puede ser una predisposición génica, pero también puede darse por algunos parásitos o larvas, ¿no? La larva puede llegar a alojarse en cualquiera de los órganos, entre ellos el riñón, como es el caso del cisticerco u otros organismos, sobre todo parasitarios, y generar este tipo de quistes, ¿sí?, de estructuras dentro del parénquima, dentro de la corteza. Posteriormente va a invadir cualquier otra porción del riñón. Eh, las deficiencias de algunas vitaminas o minerales como tal, ¿no?, hacen que no haya una estructura uniforme en su crecimiento. Va perdiendo corteza, masa, ¿sí? En el caso de una buena interacción con su parénquima, con su estructura para poder tener esa conexión correcta, no la tiene o desaparece. Se forman nódulos o quistes, como es el tamaño, y se acumula agua, ¿no?, líquido como tal, y eso le llamamos hidronefrosis. Hay síndromes también por eh, cuestiones génicas, ¿verdad?, por altas consanguinidades, que pueden también generar este tipo de anomalías, ¿sí?, en el riñón. Ahora bien, dietas también que persisten o crónicas, como es en el caso del almidón sintetizado en sangre, y esto puede ocurrir por una ruminitis crónica, es decir, altas concentraciones de carbohidratos no son sintetizados, o tienen un problema en la síntesis, ¿sí? Estos tienen que ser transformados luego al almidón. Esos carbohidratos tienen que desdoblarse para poder generar el azúcar, que primero pasa por el almidón y después
deben ser desdoblados en azúcares. En este caso no existe hasta esta parte porque se acumula, se lleva a grasa. Y eso hace que se acumule el almidón, eso se llama amiloidosis, y puede estar presente en sangre y llegan al riñón, y como ahí no se puede ser filtrado porque no es una estructura para filtrar, se acumula y puede generar esto que vemos, ¿sí? Un aumento de tamaño y como que y la apariencia como de un hígado cocido, vamos, es el riñón. Y eso es por una dieta crónica, una dieta alta en carbohidratos, que seguramente en el caso de los rumiantes, pues es una acidosis, ¿sí? Una cetosis. Ahora bien, en dietas, igual, hablando de ese mismo dietas eh, en el proceso, las altas cantidades de proteína en dietas, que puede ser, en el caso del rumiante, lo sintetizan las bacterias para producir urea, van a ser transformados. En el caso de los monogástricos, como acá, ya viene la limitante de la proteína como tal, y para ser liberado se dificulta porque no está capacitado el riñón a filtrar tanta cantidad de urea, ¿sí? Hay limitaciones y eso puede generar una alteración en la misma corteza y no puede filtrarlo. Ahora, si estamos hablando de un sistema inmunológico que está trabajando allí, obstruye también este proceso y se van acumulando bacterias que estén colonizando o infecciones, pus, como literalmente abscesos que estén generando allí, pueden limitar la producción y tal, de ganar un momento a generar una necrosis, ¿sí? Localizada. Y es lo que estamos viendo, ¿sí? Son zonas de infarto donde iba paulatinamente obstruyéndose la contribución sanguínea, el alimento, el nutrimiento celular, y luego produce este tipo de obstrucción y al final pueden verse zonas o regiones de infarto, ¿sí? En el caso del riñón, es diferente cómo apreciamos la necrosis, la infarto o los infartos al inicio, porque en músculo es más evidente, ¿no? Se ve es en la zona, en la región donde se falta el oxígeno, la isquemia, posteriormente vemos esa zona negra y eso ya le llamamos infarto. Esa condición negra de necrosis posiblemente no la veamos acá, pero sí podemos ver tonos que van de blanco, amarillo a negro, ¿sí? En algunas ocasiones. En el caso de otro tipo de crecimiento eh, que agrede al glomérulo, pueden ser eh, intoxicaciones. Una de ellas es el cobre. Aquí en este ejemplo es un clásico de una intoxicación por cobre, donde seguramente el productor eh, que tenía este tipo de animalitos, seguramente tiene ganado para leche, ganado lechero. En el ganado lechero sí se necesita en su dieta, es esencial el cobre para la síntesis del calcio, ¿sí? Y la producción de la leche. Cuando el mismo alimento y las sustancias están captando o secuestrando el calcio, se necesita el cobre para este fin, ¿sí? Desde la dieta, para poder ser enviado a hueso, hueso sustituye esto y luego pasa a sangre y luego ya la leche, etcétera, ¿no? Estos tres, cuatro pasos que se hacen, pues es esencial el cobre en el caso de la vaca, ¿no? En el caso de ganado de este tipo. Y seguramente aquí está el asunto, porque el productor dice, bueno, si es bueno para mi vaca, seguramente es bueno para mi borrega. Y le da ese mismo alimento al borrego. Aquí es donde ocurre el problema. No sintetizan igual, ¿sí? La generación de calcio no es un elemento que sustituye, secuestre el calcio en la borrega. Es más, es mucho, o sea, la cantidad que se le está proporcionando. Y por eso tenemos este caso de intoxicación, ¿sí? Por cobre.
infecciones que vienen viajando, pasan por el filtrado del riñón, no pues obviamente hay una sobrecolonización, como ya vimos en las afecciones anteriores, también la vejiga lo puede tener, ¿sí? Y ahí es donde confirmamos esto. Por eso es importante revisarlo. Bueno, esos son algunos ejemplos, son al azar, pero si hay algún comentario o duda, esos son todos desde la presentación. ¿Algún comentario? De mi parte, No, Bueno, bien, para la siguiente clase les encargo por favor una búsqueda de lesiones en riñón. Pueden apoyarse del trigo y hacer una clasificación. Ya les hablé de algunas lesiones aquí en esta presentación. Solamente busquen ustedes, indaguen qué otras pueden estar presentes y las comentaremos en la siguiente sesión. Esto sería todo por hoy, chicos. gracias, Doc. Bien, pueden ver el video y les agradezco. Entonces nos estamos escuchando en la próxima clase. Hasta luego. Sí, hasta luego. hasta luego, Doc.